Bien, vamos a conversar en estos momentos con el doctor Óscar Guaroto Salvatierra, candidato por Acción Popular para el distrito de Pueblo Nuevo. Doctor, su saludo a nuestros televidentes. Muy buenos días, amigos televidentes de Canal 23 y de este prestigioso programa amplio, democrático, plural, y estamos acá para conversar acerca de nuestras propuestas en esta recta final ya de la campaña electoral 2014. Ya estamos ya en esta campaña electoral. Usted conocedor de muchos temas en lo sociopolítico, socioeconómico y cultural, en lo que pasa actualmente. ¿Qué nos puede decir sobre un mensaje, incluso hasta un video que se ha dado a conocer, en qué momento se jodió el Perú? La viveza criolla, la política, gobiernos, ministros, Congreso, Palacio de Justicia, sector de educación, mucho acarrea en todos estos temas de la corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, es interesante esta pregunta para ver y describir el escenario en el cual vivimos en estos tiempos, que no es simplemente aquí en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia, en el Perú, sino es a nivel global. Sin embargo, en este momento debemos abocarnos a ver el tema a nivel nacional y concretamente mirar pues a nuestra provincia de Chincha y el distrito de Pueblo Nuevo. Yo considero de que nosotros provenimos de una milenaria cultura donde no había estos antivalores que hoy vemos, que en resumen nuestro pueblo ha detectado como expresión de la peor corrupción que ha existido en todos los tiempos. Y yo atribuyo de que tenemos una herencia cultural y de antivalores de esa invasión bastarda de Europa hacia América, que muchos le llaman el choque de dos mundos, muchos le llaman conquista y la civilización de América Latina, cuando nosotros creemos que aquí hemos tenido una milenaria cultura, que es la cultura del imperio de los incas, donde no había pobreza, donde no había corrupción, donde simplemente ni siquiera, como algunos le atribuyen, que tenían esas tres expresiones, no robar, no mentir, etcétera, o simplemente no sea flojo, como algunos atribuyen en quechua, que eran los valores del imperio de los incas. Ellos no tenían pobreza, no tenían por qué tener expresiones como para decir, en el caso de que ellos no conocieron la corrupción incluso, ¿no? Es decir, la succión de los recursos públicos de todo el imperio de los incas, por ejemplo, no se agarraban determinados sectores o grupos. Entonces, lo que ha pasado, estimado amigo, es esa herencia cultural que nos ha traído con antivalores ese mundo europeo con la conquista, que aparte de haber diezmado a la población de indígenas aquí en América Latina, nos trajeron estos antivalores. ¿Qué antivalores en concreto? Que hasta el día de hoy pervive y que permiten que la corrupción siga siendo el caldo de cultivo para que se desnaturalice, por ejemplo, las instituciones públicas y el aparato del Estado en general. Esa invasión europea nos trajeron, por ejemplo, la idea de que los seres humanos se desarrollan acumulando bienes materiales y mucho dinero, de que la felicidad está en la acumulación de esos bienes materiales. La usura, la codicia, la avaricia, la competencia, estos considerados en nuestra modesta opinión antivalores que han permitido que hoy día cualquier persona que ingresa a la administración pública trate de robar, trate de succionar, hurtar el dinero público y desviar los recursos públicos hacia sectores privados. Y hay una serie de organizaciones criminales que tienen máscara de empresas con carácter criminal, que permiten ese tipo de cosas y utilizan a determinados personajes con la finalidad de desviar los recursos públicos, haciéndose en cada proceso electoral de estos cargos públicos. Y por eso es que nosotros vemos mucho despliegue de dinero, ¿no? Dinero que consideramos que es dinero mal habido, de la corrupción mismo y del narcotráfico, del tráfico de influencia, del tráfico de personas, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. Dinero mal habido que, bueno, succionan del aparato del Estado
hacen sus campañas, continúan capturando las instituciones del Estado a través de los cargos públicos, gobiernos locales, regionales, gobierno nacional, con la finalidad de saquear los recursos del erario nacional. Esto que llamamos corrupción, en resumen, es herencia colonial de la conquista y que nos ha traído esos antivalores cuando antes nosotros no teníamos esos valores en nuestra milenaria cultura de América Latina. Nosotros somos defensores de la cosmovisión andina, no creemos que la cultura y la civilización nació en Europa Central, ¿no? Esa concepción eurocentrista de creer que toda la civilización nació allá y que nosotros éramos incivilizados y ellos vinieron a traer los valores que ellos consideran que es propio de esta civilización moderna. Sin embargo, hoy día todavía pervive esas concepciones de, por ejemplo, en política, la democracia, que hoy día vivimos, que en mi modesta opinión es una democracia con muchas fallas, es en resumen, una falsa democracia donde interviene aquí la mercantilización de esas relaciones políticas en determinados grupos de la población. Hoy día quien tiene más dinero hace mejor campaña y compite en mejores condiciones para ganar un proceso electoral. Eso todo el mundo lo sabe. Cuando usted, amigo, se ilusiona y quiere participar con alguna propuesta en la vida política, las personas se ríen de usted porque dicen, ¿cómo usted va a participar si no tiene recursos? O sea, quiere decir que necesitamos muchos recursos y si no hay, tenemos que conseguir de financiadores, de mecenas. ¿Y quiénes son las mecenas? Grupos de poder económicos interesados en que usted vaya y capture un puesto público para convertirse virtualmente en su operador, para luego de esa manera succionar el dinero y desviar hacia sectores privados. Y por eso que hoy día vemos muchos proveedores, muchas empresas constructoras, por ejemplo, financiando a determinados grupos o candidatos. Entonces, este tipo de política se ha desnaturalizado. No es la política de aquellos que nosotros consideramos pues los grandes pensadores a nivel mundial, ¿no? John Locke, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, etcétera, que ellos han marcado los parámetros de este tipo de democracia moderna que hoy día se ha desnaturalizado y se ha mercantilizado. Entonces, yo considero que estamos participando en este proceso electoral en un escenario con reglas de juego que no es transparente, para que el pueblo pueda construir su propio destino a partir de elegir a candidatos que el pueblo realmente, conociendo sus propuestas, pueda inclinarse a una u otra candidatura. Hoy día ya no se ve propuesta, nunca ha habido debate en Chincha, en Pueblo Nuevo, en la región de Ica, ha habido remedos de debates como este último que hizo un personaje que en mi modesta opinión no tiene experiencia en este debate. Ha sido a puertas cerradas, no ha habido público, ni siquiera se ha podido parametrar con determinados estándares que a nivel nacional ya conocemos cómo se hacen los debates, ¿no? Ni siquiera se ha podido repetir lo que ocurrió en Lima. No ha habido debates porque hay grupos interesados en que no haya debate de propuestas, de ideas. Lo único que ha habido es lo que se conoce en el marketing político, ¿no? Y en el neuromarketing, más atrás del marketing político, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente crear una imagen emotiva de un candidato y luego con determinados grupos también de los medios de comunicación tirarse abajo a otras candidaturas, y ese es el tipo de política que hoy día existe, ¿no? Con el dinero puedes comprar a mercenarios de la comunicación para que, como dicen en el argot así lumpenesco, le bajen la llanta a determinados candidatos y crean una falsa imagen ficticia de otros candidatos que no reúnen las condiciones. Hay candidatos que hoy día han sido promocionados por el dinero sucio mal habido, ¿no? Candidatos que no tienen ni siquiera formación educativa, académica, moral, cultural, ¿no? Que todo el mundo dice que no saben ni dónde están parados, pero hoy día están bien marketeados, porque hoy día no ha habido debate de ideas. ¿Por qué no ha habido debate de propuestas? ¿Por qué? Porque hay candidatos que esos grupos de poder económico han querido levantar una falsa imagen de ser competitivos en este proceso electoral con dinero, y sin embargo, no, como dice la población, no saben ni dónde están parados. Y como ellos no saben dónde están parados, no tienen ideas, no tienen propuestas, no tienen la capacidad para debatir sus propuestas, entonces
en los que controlan este marketing político, la estrategia es que no haya debates. Y si no hay debate, el pueblo no conoce las propuestas, lo único que ve los rostros, las caras, esa imagen ficticia creada artificialmente por los medios de comunicación, cuyos dueños son esos grupos de poder económico que financian precisamente a esos grupos para con la finalidad de hacerse de los cargos públicos y a partir de ahí convertirse en operadores de esos saqueadores de los recursos públicos. Esa es mi primera impresión, mi estimado amigo, del escenario en el cual estamos viviendo. En esta idiosincrasia de pobreza y corrupción que se vive en este sistema globalizado a nivel local de nuestro país y a nivel internacional y mundial, siempre propende la corrupción de funcionarios, presidentes de la región provincial, que el famoso diezmo se queda en casa, por cierto, y destruyen el concepto del pueblo que verdaderamente necesita lo que necesita, y por eso eligen a sus autoridades para que cumplan con esta función, pero no la hacen, más bien juegan por intereses propios. Así es que quienes postulan a los cargos públicos y quienes financian esta campaña, gente pues que no tiene incluso ni para comer. Hemos visto candidatos que han entrado pobres y hoy día se han vuelto multimillonarios. ¿Y es por qué? Porque en su cabecita tienen ese bichito de creer que la plata les va a dar felicidad, les va a resolver todos sus problemas. Y de veras pues, ellos tienen cadena de grifo, tienen una serie de propiedades, de inmuebles, y estamos seguros que tienen dinero fondeados en esos bancos clandestinos, inclusive fuera del país, llamados paraísos fiscales, ahí donde guardaba el dinero Vladimiro Montesinos, ¿no? Del dinero sucio de la corrupción, de la evasión de impuestos, del narcotráfico, etc. Ahí estamos seguros que tienen dinero fondeado y guardado. Entonces, ¿para qué? Para cuando terminen sus gestiones se vayan a disfrutar por otros países y nos hayan dejado al país sumido en el atraso, en el subdesarrollo. Entonces, lo que nosotros consideramos es que ese tipo de conducta del ser humano, de la corrupción, que les empuja a tomar acciones de corrupción cuando ellos tienen algún cargo público, es porque ellos tienen una personalidad así, forjado con esa cultura de antivalores, de la codicia, de la usura, de la avaricia, de la competencia, de crear la idea de que cuando tú acumulas muchos bienes materiales, mucho dinero, tú tienes poder, eres temido, admirado. Ese tipo de conducta creemos que es el ánimo que les empuja a determinados personajes para poder llegar a los cargos públicos y hacerse del dinero del erario nacional y del erario de los recursos públicos en general. Entonces, mi estimado amigo, nosotros tenemos otro tipo de visión, otro tipo de antivalores. Nosotros no le corto, doctor, con el dinero de todos los ciudadanos, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le pagamos a las autoridades, a los alcaldes y regidores que nunca fiscalicen, ya no hacen una labor loable en bien de su pueblo que lo eligió. Así es, entonces ellos lo único que piensan es ingresar a resolver sus problemas personales, de pobre, hacerse rico a partir de ese dinero que es de todos los peruanos, de todos los chinchanos, de todos los habitantes de Pueblo Nuevo. Entonces nosotros vamos con otra mentalidad, con otra cosmovisión. Creemos que la política tiene que ser un instrumento para servir a todos. Es decir, si tú ingresas a algún cargo público, estás en la obligación moral de incluso entregar hasta tu vida para servir a los demás de todo corazón. Y esa es nuestra visión. Nosotros estamos dispuestos a ingresar a los cargos públicos y hacernos incluso más pobres de lo que somos, porque esa es nuestra convicción. La política es lucha de sectores sociales para controlar el Estado y a partir de ahí servir al pueblo de todo corazón. Y si es necesario extinguir nuestra existencia sirviendo a ese pueblo, porque ese es el espíritu. Yo por eso creo en este personaje, un latinoamericano insigne que entregó su vida precisamente luchando por la política. Él decía: no hablemos de política solo para endulzar nuestra boca, sino la política debe estar en nuestro corazón para incluso entregar nuestra vida por ella. Y nosotros decimos: ser siempre los primeros en el sacrificio y los últimos en el privilegio. Si tú en una gestión tienes condiciones para que algún
grupo de poder económico te diga, yo te voy a premiar porque tienes una buena gestión, tú coges ese premio y lo redistribuyes entre todos. Ser los primeros en el sacrificio siempre y los últimos en el privilegio. ¿Eso qué significa? Que cuando tú termines una gestión no debes tener ni un recurso más allá de lo que han tenido los demás. Pero cuando encuentras tú que en plena gestión te has vuelto millonario, eso es sinónimo de corrupción, y eso es lo que ha ocurrido y ocurre frecuentemente, y por eso ese apetito de llegar a los cargos públicos. ¿Por qué las autoridades, cuando llegan a ser alcaldes, solamente se dedican a sembrar cemento y fierros, y hay sectores donde ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz? Es que la concepción que tienen ellos, en primer lugar, es que ellos quieren dedicarse a hacer obras de impacto, y las obras de impacto es que haya, como decir, las torres gemelas, que ellos venden buena imagen, pero dos, el tema de que ellos no entienden que lo prioritario en una gestión es el desarrollo humano, es la calidad de vida de la población, y eso no significa el sembrar oro. Y en tercer lugar, yo creo que es lo más importante en este debate que estamos teniendo, es que ellos encuentran la posibilidad de succionar los recursos públicos y desviarlos para los sectores privados precisamente en estas supuestas obras de impacto. Porque una obra de 2, 3, 4, 5 millones, una obra de 30, 40, 50 millones, el 10%, usted se imagina, mi estimado, cuánto dinero es. Entonces ellos no se preocupan en programas sociales, ellos no se preocupan en la salud de la población, en la educación de la población, ellos no se preocupan en el tema de darle la paz social, garantizar de que no haya inseguridad ciudadana. Entonces, el 10% es poco, mi estimado doctor, porque el propio Lucio Juárez ha manifestado en una declaración, que lo tenemos grabado en audio, donde dice que él cobra el 30%, y el que cobra el 20% solamente es en Navarro Bravo. Ahora, y usted imagínese, pues, si hay una obra de 10 millones, el 10% es 1 millón. Si cobra el 30%, son 3 millones sin trabajar. Y eso, para mi modesta opinión, es un robo al pueblo. Eso no teníamos en nuestra cultura ancestral. Desgraciadamente, Europa nos trajo esos antivalores de la usura, la codicia, la avaricia, la competencia, y creemos que esta forma de succionar los recursos del erario nacional es algo correcto. Eso nos trajo Europa, por eso nosotros repudiamos esos antivalores y nosotros creemos en nuestra cosmovisión andina y creemos de que los valores auténticos es precisamente el altruismo, la solidaridad, el espíritu de entrega, el amor al prójimo, y eso se materializa que como funcionario debemos renunciar a los apetitos personales y estar dispuestos incluso a extinguir nuestra propia vida sirviendo al pueblo de todo corazón. Y eso significa entender que al pueblo no se le roba ninguna aguja, y que si uno ingresa a servir al pueblo como funcionario, tiene que estar dispuesto a terminar más pobre incluso, como lo tuvo grandes personajes como Alfonso Barrantes Lingán y como el propio profesor Agustín Robles Palomino de Pueblo Nuevo, que ingresó pobre y hoy día sigue caminando por las calles de Pueblo Nuevo así, sin siquiera una bicicleta. Esta corrupción no solamente abarca a las autoridades, sino a su grupo que lo rodea, grupo preferido, por cierto, sino también funcionarios que están dentro de estas entidades edilicias, que también están dentro de la corrupción, y abarca pues los mismos informes de Contraloría, el Congreso de la República, todo abarca que la corrupción está enquistada en nuestra provincia de Chincha. Así es, y no solamente ahí abarca, sino toda una red donde las instituciones, incluso llamadas a velar para evitar la corrupción, estamos hablando, por ejemplo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, ahí está articulado para poder socapar o encubrir precisamente estos actos de corrupción, y ahí participan mucha gente. Por eso es que yo considero de que es fuerte la presión de algunos grupos de poder económico que gastan millones de soles en su campaña porque se desesperan y no quieren que estos grupos que están de funcionarios actualmente, por ejemplo, en los municipios, salgan, porque ellos son los facilitadores del saqueo de los recursos del erario nacional. Ellos consideran que la eficiencia de esos funcionarios está en esa capacidad de desviar los recursos públicos hacia esos grupos de poder económico que desde la sombra ellos financian sus campañas. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día. En toda nuestra región también
Hemos tenido campañas millonarias y candidatos también que han estado involucrados en lavado de activos. Así es, Jaime Antesana, un gran estudioso de los temas de violencia y narcotráfico, ha señalado que aquí en el departamento y a nivel nacional, pero concretamente en nuestro departamento, hay 3 narcocandidatos. Y lo ha documentado, y la Policía Nacional ha creado este departamento de investigación financiera, donde está persiguiéndole los pasos a esas empresas que son de fachada, que dicen que son universidades privadas, que dicen que tienen empresas mineras cuando se dedican al lavado de activos. Y lavado de activos no es más que montar una empresa fachada con la finalidad de poder lavar el dinero del narcotráfico. O sea, viene del Brian seguramente y vía estas empresas logran pues incursionar esos dólares hacia la circulación nacional, ¿no? Y luego de ahí sacan ese dinero para llevarse a los paraísos fiscales y a partir de ahí ya pues acumular el dinero. ¿Y quién es los que pagan? Los pueblos y sobre todo la juventud, que hoy día ha sido cada día más, aumenta los drogodependientes y se está intoxicando y envenenando con esta maldita droga, ¿no? Nuestra juventud. La gente ya no se interesa por la cultura, por el estudio, desgraciadamente por haber estas empresas que no le importan la calidad de vida de la población con tal de ganar mucho dinero. Como candidato por Acción Popular para la alcaldía del distrito de Pueblo Nuevo, ¿cuál sería su mensaje de concientización a todos nuestros pobladores del distrito? Yo cuando hablo de conciencia siempre me recuerdo las expresiones de un gran pensador que nos decía pues que para que el ser humano piense y decida con libertad tiene que tener la conciencia libre. Desgraciadamente el pueblo, la gran mayoría, está pues parametrado su conciencia y no se libera, ¿no?, de su conciencia. Piensa no con cabeza propia, como decimos, sino con todos los parámetros que le condicionan en los medios de comunicación y desde incluso los mensajes que bajan de las resoluciones del Poder Judicial, de las cátedras en las universidades, de los mensajes de los maestros en el colegio, que todo está parametrado para que uno no tenga conciencia libre y sobre todo que el ser humano tiene que tener su conciencia libre cuando tiene todas sus necesidades satisfechas. Estimado amigo, un hombre que no tiene el estómago lleno, un hombre que está enfermo, un hombre que no tiene trabajo y que precisamente por el hambre es obligado a aceptar, por ejemplo, condiciones de esclavitud asalariada, hablando en términos laborales, entonces ese hombre no tiene libertad de conciencia para pensar y para decidir. Entonces cuando uno va, por más que tú digas que hay libertad para elegir, si tú no sabes elegir, es como si tú no eligieras nada. Te dejas guiar precisamente por el marketing político que está por medio de dinero, te trabajan y te controlan tu libertad y tu manera de pensar. Entonces yo considero que el ser humano, para poder tener una conciencia libre, tiene que tener sus necesidades más fundamentales satisfechas, su alimentación resuelta, su problema educativo resuelto, su problema laboral resuelta, y en esas condiciones, por ejemplo su casa, vestido, etcétera, tengan posibilidad de poner recién a pensar con libertad. Hoy en día el pueblo está fundamentalmente alienado y con esos mensajes subliminales que vienen por los medios de comunicación, que solamente, por ejemplo, esta juventud de ahora solo le interesa, por ejemplo, en resolver los problemas más inmediatos, buscar una oportunidad de estudio en la universidad, a muchos ni terminan siquiera la secundaria, y otros tener la posibilidad de tener un trabajo digno, que hoy día no lo tienen. Si los jóvenes no tienen un trabajo digno, una oportunidad laboral, no tienen una posibilidad de un desarrollo académico, cultural en las universidades, ese joven frustrado, y cuando tienen por sus narices pasan el alcohol, la droga, etcétera, el cigarro, lo único que tienen es esa posibilidad y ellos comienzan a cometer el famoso delito aspiracional. Bien, doctor, le agradecemos su participación en esta entrevista. Muchas gracias, mi estimado amigo, por la oportunidad.